poder de la liberación. Y entendemos por poder que es fuerza. Poder significa fuerza. Y liberación es ser vaciado y al mismo tiempo es ser lleno. Amén. Liberación significa ser vaciado y al mismo tiempo ser lleno. ¿Vaciado de qué? Vaciado de una carga. Amén. Vaciado de una carga, que es también una atadura. Cuando una persona es liberada, es vaciada de una carga. Sale una carga, sale una atadura de esta persona, cuando una persona es liberada. Y el de ser lleno, entra la paz de Jesucristo en ti. Amén. Sale esta atadura, sale esta carga para que entre, para ser lleno de la paz de Jesucristo, Amén. Amén. que es Dios mismo en nosotros. Es así, hermanos, lo que significa el poder y la liberación. Tú eres lleno de Dios mismo. Amén. En esta noche yo te hablaré del efecto, hermano, que lleva la verdadera liberación. El efecto que produce la verdadera liberación sobre una persona, hermanos, y en una persona. Hermanos, el verdadero testimonio con respecto a nuestra antigua vida pasada, yo me refiero a aquellos hijos de Dios cristianos que han aceptado a Jesús en su corazón, aquellos que han dicho: yo te sigo como mi único Dios y como mi Salvador. Hermano, el testimonio verdadero sobre nuestra antigua vida pasada, cuando tú vienes y tú lo hagas, estás atacando a tu propio ser. Lo primero que sucede en este testimonio es que tú atacas a tu ser. Tú te atacas a ti mismo. Es, hermano, la primera prueba que los hijos de Dios pasan. Se llama exponerte. Amén. Tú te expones. Amén. Tú, hermanos, explicas. Y así tú te pruebas a ti mismo. Amén. Tú te pruebas a ti mismo, ¿para qué? Para saber qué efecto produce en mi ser cuando yo hablo y yo expongo estas cosas vergonzosas, estas cosas que yo he hecho, lo que yo soy. ¿Qué efecto yo me pruebo? ¿Qué efecto produce en mi ser? ¿Qué es lo que yo siento cuando yo estoy hablando, cuando yo me estoy exponiendo, cuando yo estoy explicando mi antigua vida pasada? Aquí hemos visto hermanos y hermanas que han venido a testificar y hablar. Es un buen ejemplo. Hemos visto hermanas que han venido a decir desde la edad que han aceptado al Señor hasta ahora. Es decir, otros han expuesto todas las cosas que han hecho. ¿Por qué uno da este verdadero testimonio? Porque uno explica, hermano, primero es para exponerte y para probarte a ti mismo. ¿Cuál es la influencia que produce esto sobre tu vida? ¿Qué es lo que pasa cuando tú lo cuentas en tu alma, en tu ser? ¿Qué reacción hay? Porque hay una reacción. Cuando yo estoy explicando acerca de mi vida, yo explico lo que yo era, hay algo que pasa en mí. Si yo lo sigo haciendo o si yo no lo sigo haciendo. Si yo soy la misma persona o si yo no soy la misma persona. Entonces hay una reacción, hay algo que pasa en nosotros que se tiene que ver. Porque yo cuento mi testimonio, cómo yo lo siento. Yo lo cuento por venir, coger el micrófono, hablar, por decir, para que nadie diga que yo nunca he dado testimonio. Es decir, yo lo cuento por decir, o yo testifico para mostrar
el poder de Dios, Amén. el poder de Dios, el poder de la liberación de Dios y la transformación que ha habido en mi vida. Son por estas dos razones que yo, o que un hijo de Dios cuenta testimonio. Uno, lo cuenta por decirlo, por venir a explicar algo para hacer el paripé, o lo cuenta, la segunda, para mostrar el poder de la liberación de Dios y la transformación que ha habido en su vida. Son por estas dos razones que una persona viene y testifica diciendo: yo soy cristiana porque antes yo era así, yo era así. Amén. Y yo te lo voy a explicar bien para que lo entendamos mejor a través de las Escrituras. Vamos a leer Marcos 5. Vamos a buscar un hecho real de lo que es el testimonio contra ti mismo. Marcos 5, el versículo 1 al 3, no lo vamos a leer todo, es del 1 al 20, pero no lo vamos a leer todo, vamos a leer primero los primeros 3 capítulos. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, 3, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Hermano, es el endemoniado de Gadareno. Yo sé que muchos lo hemos escuchado, yo sé que lo sabemos. Él empieza, la Biblia nos está explicando que Jesucristo vino a él, este hombre vino a él porque quería, su alma lloraba, clamaba, pero venía Jesucristo, como lo dice la Escritura. Y en el versículo 17, seguimos. Dice: y comenzó a rogarle que se fueran de sus contornos. 18. Este es. Y al entrar él, Jesús, en la barca, el que había estado endemoniado, es decir, que Jesucristo lo había liberado, le rogaba que le dejase estar con él. 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermano, Jesucristo le dijo: ve y exponte, ve y explica, cuenta, ve y dile a la gente que eras un endemoniado, ve y dile a la gente que dormías en un cementerio. Amén. Ve y dile a la gente que hablabas con muertos y demonios. Ve y dile a la gente que tu comida, tu pan era sangre, era cosas inmundas. Ve y dile a la gente que estabas atado. Ve y dile a la gente que estabas desnudo. Ve y dile a la gente que no solo un demonio te poseía, sino legión de demonios te poseía. Jesús le dijo: ve a hacerlo, ve y explícales, ve y expon lo que tú eras. Ve y háblales. Si eres capaz de hacerlo, entonces has pasado la primera prueba. ¿Tú me entiendes? Jesús le dijo: ve, explica lo que tú eres. Entonces sí, habrás pasado la primera prueba de un hijo de Dios. Amén. 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 Era ahí a hablar, a exponerse de todas las cosas feas y malas que él había hecho y de lo que él era. Entonces, Jesús mismo le declaró que él era libre, ¿sí o no? Porque al enviarle, quiere decir que él está libre para ir a explicar a otro lo que él era. Pero el endemoniado que ya no era el gadareno, se convence a sí mismo a través
de lo que Él cuenta de Él, como Él era y como Él es hoy, a través de Jesucristo. Hermano, la segunda cosa en entender este poder de la liberación es la palabra que se le habla, la palabra que se le habla a otro. Hermano, Jesucristo habló a Pedro y le habló de una manera dura, de una manera fuerte. Cuando Pedro se acercó a él para decirle, no digas que te vas a morir, eso no lo digas más. Jesucristo le reprendió. Y no solo que lo echó fuera, sino que le llamó Satanás. Le dijo, Pedro, tú eres Satanás, apártate de mí. Pero hermanos, es una palabra fuerte. Yo quiero que alguien aquí me diga, en la iglesia, ¿cuándo el pastor le ha llamado Satanás? Pero Jesús ha dicho a uno de sus más fuertes, le llamó Satanás. Pero Pedro no le abandonó. Pedro no se marchó. Pedro no le dejó por haberle llamado Satanás. Por haberle llamado Satanás. Yo voy, para que todos entendamos. Hermanos, Pedro en ese momento era un ser libre. En el momento que Jesús le dijo Satanás, Pedro era libre. Pero Pedro no había entrado en la conversión. Pedro no había entrado en la conversión. Yo sé que aquí hay personas que no saben lo que significa conversión. Porque habemos muchos que vamos a iglesia, hermanos, y hay ciertas cosas que no llegamos a entender. Aceptamos al Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador y se acabó, ya no hay más que hacer. No, hay un arrepentimiento y hay una conversión. Y la conversión es todos los días. Hermano, Pedro no se ofendió porque él estaba liberado, pero no había entrado todavía en la conversión. Pero estaba liberado. No se ofendió porque él sabe lo que estaba en él y que este Jesús ha hecho en él. Por eso Jesús le pudo llamar Satanás y no se apartó de él, no se marchó. Pero vemos también en Juan 6, el versículo 63. Rápidamente vamos a buscarlo. Vale, el 50 y... a ver, creo que es el 56, el 66. Dice, hermano, Jesús empezó a explicarles algo, a decirle que si no comen mi sangre, si no beben mi sangre y no comen mi carne, ninguno va a tener vida eterna. Y dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es decir, a través de la palabra que Jesús les habló, a través de la palabra que Jesús les dijo en ese momento, ellos se fueron, se marcharon, se apartaron del Señor, abandonaron. Hermanos, a veces nosotros hablamos de arrepentimiento, hay que arrepentirse. Y muchos se preguntan, ¿pero de qué arrepentimiento están hablando? ¿De qué tanto arrepentimiento hablan? Iglesia, yo te pregunto, ¿de qué te has arrepentido? Hermana, hermano, iglesia, ¿de qué te has arrepentido? Yo voy a tocar 3 formas, hermanos, en las que muchos abandonan las iglesias del Señor. No solo esta iglesia, sino las iglesias del Señor, incluida esta iglesia. Hermanos, se sienten ofendidos en la forma que nosotros hablamos. Y la famosa frase que nosotros escuchamos es que siempre es lo mismo. Siempre están hablando de lo mismo.
siempre es lo mismo con ellos. Y es así como muchos se han ido. Pero ¿qué es lo mismo? Pregúntales a estos que se van, pero ¿qué es lo mismo que hablan aquí? Que tú dices que es lo mismo. ¿Qué es lo mismo tú que te vas de las iglesias del Señor? Porque, hermanos, aquí lo que nosotros predicamos es salvación. Amén. Y reino de los cielos. Amén. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a predicar. La salvación y el reino de los cielos. Todo lo que tú vas a ver desde la A hasta la Z, todo va en torno a salvación y al reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo mismo, hermano, que nosotros hablamos y otros no les gusta y se van de la iglesia, se marchan así? Primero, hermano, cada uno de nosotros ha venido al Señor, todos hemos venido al Señor con un contenedor de pecado. Amén. Yo he venido con un contenedor de pecado, yo no sé tú. Amén. Pero yo pienso que todos Amén. hemos traído un contenedor, hermanos, Aleluya. lleno a rebosar de pecado. Y de problemas, hermanos, de problemas atados a nuestro carácter, a nuestro ser. No solo pecado, sino que problemas atados a nuestro carácter y a nuestro ser. Yo estoy hablando de yo misma, porque así muchos hemos venido al Señor. Todos, todos, vamos a decir todos. Cuando llegamos, hermanos, al Señor, el Señor trata con nosotros. El Señor empieza a tratar con nosotros. Hay unos que aceptan, que se dejan guiar, que se dejan moldear, que se dejan transformar. Estos son aquellos que alcanzan esta madurez espiritual y son llamados justos. Pero, hermanos, hay otros que simplemente no quieren. Pero estos que son llamados justos, la Biblia también los llama que son limpios de corazón. Como Mateo 5, la bienaventuranza, de que los de limpios de corazón, ellos verán a Dios. Amén. Hermanos, son estos hermanos que no se avergüenzan. Estos hermanos que yo te digo, no se avergüenzan de las Escrituras, no se avergüenzan de ser llamados hijos de Dios, porque hay muchos que se avergüenzan de ser cristianos. Hermanos, son aquellos que su arrepentimiento ha sido real y sincero y se han humillado, se han dicho hasta aquí, se acabó. Hermano, cuando nosotros aquí desde el púlpito predicamos el pecado, la mala vida, la avaricia, predicamos la idolatría, predicamos la infidelidad, predicamos la fornicación, predicamos la mentira, predicamos, hermanos, la impureza, predicamos, hermanos, este tipo de predicaciones fuertes. Son estos hermanos y hermanas que no se ofenden, sino que están contentos de que se les predique el pecado. Amén. Están contentos Amén. de que se hable, que se exponga. Que si tú tienes un marido, ¿por qué vas a buscar a otro? Amén. Si tú tienes una mujer, ¿por qué vas a buscar a otra? Que si tú te quieres casar, ¿por qué sales con una mujer sin estar casado? Eso es fornicación. Amén. Son personas que cuando estamos ahí escuchando este tipo de palabras, hermanos, saltamos y decimos amén. No nos ofendemos cuando se predica en las iglesias este tipo de cosas. No nos ofendemos. Por la única razón, hermano, ¿tú sabes por qué? Porque hemos sido liberados. Amén. Aleluya. Amén. La razón por la que no nos ofende las prédicas de pecado, las prédicas de infidelidad, las prédicas de avaricia, las prédicas de perversión, las prédicas, hermanos, de idolatría, es porque somos
liberados. Hemos sido liberados. El enemigo, que mejor dicho, los demonios que nos controlaban, que nos mandaban, que nos hacían llevar esa mala vida en la cual estábamos metidos, que lo que ellos decían, eso era lo que nosotros hacíamos. Hermanos, nos liberó. El Señor nos liberó, al igual que este endemoniado de Gadarenos. El endemoniado, hermanos, se ha ido a ellos y se ha ido hablando y comentando. Yo te voy a decir, hay alguien que podría decirle algo a este endemoniado y él puede ofenderse. Hay alguien que le va a decir algo y él se ofenderá. No se ofenderá, porque él ha sido liberado de todo tipo de pecado, de demonio y de maldad. No hay un ser humano aquí que no ha sido poseído por demonios, que tú lo quieras aceptar o que tú lo quieras aceptar. Todo vicio, todo pecado es controlado por espíritus. Y si tú los practicas, es un demonio que los practica dentro de ti. Cuando nosotros hablamos este tipo de palabras, hay hermanos que salgan y dicen amén, están contentos, nos apoyan porque saben que estamos hablando la verdad, porque ellos son liberados, porque ellos saben que eso es verdad, lo que ellos dicen. Pero hermanos, todos los que siguen atados a la mala vida, hermanos, a una vida sucia, a una vida de impureza, a una vida llena de pecado y de maldad, aquellos que fingen aún ser libres, poniéndose el nombre de cristianos, hacen ser como libres los que no se han entregado, los que no han abandonado todos sus problemas verdaderamente en las manos del Señor. Hermanos, cuando nosotros tocamos una sola cosa de estas que yo te he nombrado, hasta caen enfermos. Cuando yo estoy aquí hablando de que no hay que fornicar, o el pastor, de que no hay que la avaricia hay que dejarla, que la mala vida hay que dejarla, que la fornicación, que le está mostrando tu cuerpo para que otro lo vea. Cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas, una sola cosa de que uno está ahí metido, hermano, empieza a caer enfermo. Hasta si podía morir ahí en la silla, lo iba a hacer, porque hemos tocado lo que él practica. Y esa es la segunda. Son capaces, hasta que si tienen una pistola, dispararnos a nosotros que estamos hablando de esto. ¿Por qué? Hermano, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo tú puedes explicar que un fiel puede odiar a un pastor? ¿Qué le ha hecho el pastor a un fiel de la iglesia? ¿Cómo tú puedes explicar que en las congregaciones odian a los líderes que guían la iglesia? Si no es, hermanos, porque tocamos lo que ellos practican mal, la mala vida que llevan, y cuando la hablamos dicen: yo no quiero ir más a esta iglesia no tiene amor, esta iglesia son falsos, esta iglesia son raros, esta iglesia todo hablan de pastor, ya empiezan a entonar todo, mientras que tú estás escuchando. Yo aquí he nombrado pastor en toda la predicación desde que he empezado hasta ahora. ¿He nombrado pastor? Yo no he nombrado pastor, le he nombrado ahora para decirte que hasta hay fieles que, ¿cómo es posible que hay fieles ovejas que pueden odiar hasta su pastor? ¿Cómo pueden odiar hasta los líderes de la iglesia? ¿Cómo es posible que hasta los menosprecien, hasta los toman como nada? Hermano, ¿cómo? ¿Cómo? Porque cuando nosotros hablamos de lo que ellos hacen, empiezan a tornar la cara
Cuando nosotros empezamos a hablar del pecado, hay personas aquí que empiezan hasta a reírse, a mirar móvil, a hacerse así o a hacerse así, para decir que eso no es conmigo, no, pero es contigo. Porque si tú estás dentro de esto, entonces es contigo. Pero hermano, esto no nos pasa a nosotros solo, esto le pasó a Jesús. Si lo leemos en Lucas 16, 14, para que veáis lo que pasó al Señor. Dice: Amén. y oían también todas estas cosas los fariseos. Hermano, Jesucristo estaba hablando. Ponme el 13, hijo. Para ir un poquito. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El 14, Jesús que lo estaba hablando a la multitud, no a sus discípulos, a la multitud. El 14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Hermano, tú imagínate que Jesús está predicando que nosotros debemos adorar a Dios con todos nuestros bienes, o explicando una profundidad así, y ellos empiecen a reírse para intentar influenciar al Señor, o para que se calle, o para que los demás les digan a ellos. ¿Por qué? Porque se sienten aludidos. Amén. Se sentían señalados. ¿Y qué tienen que hacer? Buscar la manera de no querer escuchar la palabra. Se burlaban porque había avaricia en ellos. Amén. Jesús estaba atacando la avaricia. Y ellos respondieron. Ellos respondieron burlándose del Señor. Hermano, ¿quién puede reírse del Señor? ¿Quién puede reírse? Viendo a este hombre hablar, ¿quién puede reírse? Pero no lo he visto aquí. Que cuando uno está hablando de situaciones, hasta uno está hablando de matrimonio, de familias rotas, y se están riendo, mientras que tu matrimonio está destruido. Es que lo hacen, es que pasa, no es que no pasa, es que pasa. Y se hacen o empiezan a peinarse en medio de la iglesia. ¿Para qué? Para no escuchar. Hermanos, la Biblia dice que en los últimos tiempos pasarán cosas tan feas, que en los últimos tiempos pasarán cosas tan horribles, pero no en el mundo, porque el mundo siempre ha habido, eso es desde la fundación. Pasarán cosas tan horribles. Lo vamos a leer en 2 de Timoteo 3, para que tú mismo también lo veas. 2 de Timoteo 3, el 1. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Dónde están estos que tendrán apariencia de piedad? Están en la iglesia. Está a tu lado o no está a tu lado, o está detrás o está delante, pero está. Dice que vendrá un tiempo cuando en la iglesia se llenará de esto. La iglesia se llenará de este tipo de cosas. Y dice: evítales, apártate de ellos.
no andes con ellos, no comas con ellos. Es Pablo que explica a su hijo espiritual Timoteo para que él hable a la iglesia, para decir, mira lo que acontecerá en la iglesia en los postreros tiempos. Vendrán personas que dirán que son cristianas, vendrán personas que dirán que son siervos de Dios y siervas de Dios, vendrán personas que dirán que yo desde los 12 años estoy en la iglesia, vendrán personas a la iglesia y se sentarán diciendo de que mi madre es pastora y mi padre es pastor. Vendrán personas que estarán dentro de la iglesia y que aparentemente se portarán tan bien que ten cuidado. Ten cuidado de ellos, porque va a salir su verdadera naturaleza. Así se llama en breve. Saldrá su verdadera naturaleza. Hermanos, dice apartarse de ellos. Yo te he dicho, ¿no?, que caen enfermos cuando nosotros empezamos a hablar. No solo enfermos, hermanos, sino que toman posición contra nosotros. Y nosotros, los que hablamos, pastor, líderes, representan la iglesia. Ahora, si tú te enfrentas a nosotros, ¿a dónde vas a ir? Tú te piensas que enfrentándote a una iglesia, a unos pastores, tengas o no tengas la razón, hermano, y tú te vas de ahí hablando mal y te vas a otro lado, tú te piensas que Dios va a dejar toda una iglesia por seguirte a ti solo. ¡Wow! Eso se llama ¡wow! Porque aquí tuvimos a uno que tenía una apariencia de piedad increíble. Era un chico, no, ese no es el que vosotros adorabais, no, ese es el otro, el que era un profeta. Hermanos, y este chico verdaderamente se creía alguien, se creía algo tan importante, tan grande, que él se pensaba que Dios lo iba a acompañar, que iba a dejar el ministerio. Se llama Sergio, está por aquí, y que él iba a hacer una iglesia y que iba a haber multitud, pero hermanos, no ha pasado nada. Lleva más de 6 años intentándolo, y que lo sigue intentando si él quiere. Pero hermanos, si tú no estás bien aquí y tú sales hablando mal de la persona que te formó espiritualmente como tu papá, hijo espiritual, será difícil. Dios no es, por eso dice, yo no soy ser humano. Dios dice, yo no soy ser humano. Yo no hago como vosotros hacéis. Mi cosa es así. A mí nadie me ha intimidado en la vida. Hasta Jesús no sabe lo que yo soy. Y lo mío es así. Lo mío es así. Yo te voy a dar una revelación en esta noche. Una revelación grande e importante para tu vida. Hermano, de todos nuestros pecados, tu pecado, lo que tú tienes, mi pecado, hay una cosa que se une a nuestro carácter. De todos nuestros pecados, hay uno que se ha unido a nuestro carácter. Hermano, que se ha pegado a nuestra alma. De tal manera que es difícil quitar. Así porque sí. Esta cosa que se ha pegado a ti, que se ha pegado a nuestra alma, a nuestro carácter, hermanos, es lo que hace la fuerza de tu vida. Que tú dices, sin esto yo no puedo vivir. Es lo que te ha caracterizado. Es este pecado que se ha pegado a tu alma. Tú puedes dejarlo todo, salvo eso. Siempre hay uno. En cada uno de los seres humanos siempre hay uno que no podemos dejar así de fácil. Tú puedes dejar todo, pero este uno, tú no lo puedes dejar. Hermano, este que nos cuesta dejar, esto que no queremos dejar, es verdaderamente este pecado, este defecto grande que se ha pegado a nosotros y que se ha convertido en lo que se llama el pecado, esta atadura que ha cogido nuestra alma, que ha cogido nuestro ser. Yo te explico. Hermanos,
Si esto que te ata, que no puedes abandonar, tú no lo dejas, tarde o temprano, eso te apartará de la presencia del Señor y te irás de la iglesia. Esta cosa, hermano, que cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hablamos, una persona, por ejemplo, no es así, pero es un ejemplo para que entendamos. Perla puede ser una mujer llena de ira, es un ejemplo. Ella ha dejado todo pecado, pero esto la sigue. Si esto ella no lo deja, si ella no lo deja, porque hay muchos que no quieren dejar lo que ellos son, este pecado que les controla, lo que los caracteriza. Hermanos, esta cosa te va a hacer salir de la iglesia. ¿Y tú sabes por qué te va a hacer salir? Porque cada vez que nosotros vamos a predicar y vamos a tocar la ira, las personas que se llenan de cólera, de rabia, tú vas a decir que estamos hablando de ti. Amén. Amén. Puede ser cualquier pecado que se ha pegado a ti. Si nosotros predicamos, tú vas a decir, mira, es de mí que están hablando. Hasta los niños van a venir a dar una actuación ahí y van a hablar de tu pecado. Y tú vas a decir, hasta han influenciado a los niños para que hablen de mí. Sí, hermano, te va a parecer como que todas las palabras, o si eres un rebelde, un orgulloso, un soberbio, por eso hay muchos. Hasta los niños van a venir a cantar una canción de obedece. Y tú dices, tú ves, hasta han ido a influenciar a los niños para que hablaran de mí. Sí, te va a parecer, hermanos, que hasta puede ser que ese día José Luis te cambie de silla, te diga, hermana Rosy, aquí no te puedes sentar, siéntate aquí. Dice, tú ves, yo lo sabía. Se piensan que yo voy a influenciar a la persona que está a mi lado. Ahora, ¿qué empieza a pasar? Empiezas a aislarte. Ya no saludas a nadie. Ya intentas llegar pasada de las 1:30 porque sabes que ya no hay entrada, ya no hay este aeropuerto. ¿Tú me entiendes, no? ¿Cómo se llama este? El chequeo. Cuando tú vas ahí, cuando todo el mundo está a la espera, el check-in. Ese. Hermanos, ya tú empiezas a alejarte, a aislarte, a sentarte solo, a intentar en las reuniones salir el primero. ¿Por qué? Porque piensas que todos estamos hablando mal de ti, que todos estamos en contra de ti, que te estamos molestando, que mira lo que me están hablando, mira lo que me están diciendo, todo soy yo, están hablando todo el tiempo de esto, no. Es porque no quieres dejar esta naturaleza que está aquí. No quieres dejar este pecado que ha entrado en tu ser. No quieres dejar, hermanos, esta cosa que te ha controlado durante toda tu vida. Y eso es lo que te va a sacar de la iglesia. Yo llevo 8 años aquí. Yo he visto salir a multitud de personas de la iglesia. Han llegado conmigo, han llegado antes que yo, después de mí, y yo he visto salir muchas personas. Yo puedo testificar delante de Dios y delante de los hombres que ninguno se ha ido de esta iglesia, hermanos, llevando razón. Amén. Yo testifico delante de Dios aquí que de esta iglesia ninguno se ha ido porque llevaba razón. Si se ha ido de esta iglesia es porque no ha querido dejar la mala vida que llevaba. Y se ha dicho, yo no quiero esta iglesia porque aquí habla mucho de pecado.
Aquí habla mucho de obediencia. Aquí habla mucho de eso. Aquí fuerzan a las personas. Nosotros no forzamos a nadie. A nadie. Hermano, yo soy un testigo vivo. No hay un ser humano aquí que se ha ido de esta iglesia sin eso. Yo he visto personas que el pastor le ha dicho: hijo, deja esto, porque si tú no lo dejas te vas a ir de la iglesia por esto. Dice: no, yo jamás me voy a ir de la iglesia, yo estoy contigo. Hermanos, se presentó la cosa, y por este pecado, por este orgullo, por estas malas maneras, se han marchado de la iglesia, se han ido de la iglesia. ¿Llevaba o no llevaba razón el pastor? Amén. Hermanos, nosotros los hijos de Dios tenemos lo que se llama una conversión. Se llama la conversión. Es que todos los días se nos tienen que hablar. Amén. Para transformación de nuestras vidas. Amén. Pero hay personas que han interrumpido esta conversión. Hay cristianos que han interrumpido esta conversión, de que a mí nadie me habla. Yo tengo la Biblia en mi casa, yo sé orar, como nos explicaban hoy. Una anciana que salió aquí de la iglesia, es que ya no hay iglesia para ella. Ella está en su casa con su marido y sus 2 hijos. Se reúnen ahí los 4 y oran. Yo no sé a quién oran. Y ayunan, toman la Santa Cena, pero están en su casa. Están en su casa. Hermano, porque es así. Es así. Hermano, una vez que tú sales de una iglesia así como esta, y yo te digo que nosotros somos los únicos. Dios siempre tiene miles de iglesias así. Cuando una persona sale de una iglesia así, hermanos, para poderte hallar en otro lugar es difícil. Por eso terminas acabando en tu casa. Es así, no puedes estar en más ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos hay personas que nos quieren pegar, hay personas que nos quieren voltear, hay personas que nos quieren escupir, hay personas que nos quieren matar cuando nosotros hablamos de la mala vida que llevan. Y nosotros lo podemos ver en Juan. En Juan 18, 21, mira lo que pasó con el Señor. Vale, el 21 hasta el 24 dice: ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que... Esto es Jesucristo y cuando le estaban haciendo el juicio, ¿no? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? 23. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, porque me golpeas. Hermano, es lo que el pastor puede decir a muchos de que se han ido. Si yo he hecho mal, ven y dime que he hecho mal, y yo lo voy a rectificar. Pero no te vayas sin decirme qué es lo que yo he hecho mal. El pastor que nosotros tenemos es una persona humilde, escucha. El pastor que tú ves, escucha. Si tú no has entendido algo, tú puedes decir: ¿qué ha pasado? Como nuestra hermana ha hecho. No ir y hablar y decir cosas que ni tienen sentido. Por eso nuestras palabras, cuando salen de nuestra boca, son como aguijón en el cuerpo. Es como un aguijón, es algo que te pica, que tú no lo puedes. Está en Eclesiastes 12 para terminar, el 11, y tú lo vas a ver. Las palabras para aquellos que no quieren ser liberados, hermano, es: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Me has entendido? Toda persona que no quiere ser liberada, cuando escucha hablar a un siervo de Dios, eso es lo que pasa. Las palabras son como aguijones en tu cuerpo, en tu ser.
Y por eso la persona no quiere cambiar. Y tarde o temprano va a irse. Si tú no has sido liberado, o si tú eres liberado, yo quiero que nos pongamos de pie. Es tiempo